El Algarve International Circuit fue construido en el año 2008. Tiene una longitud total de 4.592 metros y un ancho de 18. La recta principal casi llega al kilómetro con unos 970 metros, donde se llega a 250 y 297 en Moto 3 y Moto 2 y superando los 350 en MotoGP. Una de las singularidades que tiene el circuito son los cambios de rasante que hay. Llega a haber 30 metros de desnivel durante todo el trazado, lo que hace que sea un circuito muy irregular, como si de una montaña rusa se tratara, y en el que los pilotos frenan durante un 30% del tiempo. Tiene un total de 15 curvas, 9 a derechas y otras 6 a izquierdas. Los puntos a destacar en el circuito son la curva 1, un buen punto para adelantar después de la larga recta de meta; la número 3, giro lento y muy cerrado que acaba siendo como un embudo; las 4 y 5 son peligrosas ya que el flanco izquierdo del neumático no se usa desde la 13. Además, la 5 es muy cerrada antes de llegar a la frenada con pendiente favorable de la 6. Y para acabar, una de las curvas más famosas del mundial, la 15, curva rápida y con pendiente favorable en la que los pilotos literalmente se tiran en ella. El fin de semana empezó con la pole de Pecco Bagnaia, siendo esa su quinta pole consecutiva. El piloto de Ducati consiguió su sexta pole de la temporada con un registro de 1.38.7 por delante de su compañero de escudería Miller. En un segundo hubo 17 pilotos y en las dos primeras filas 4 Ducatis. La carrera no tuvo ninguna gran acción a destacar, pues en este circuito normalmente los pilotos corren separados o en grupos muy pequeños. Sin embargo, es importante hablar del ritmo de Pecco, que realmente fue muy superior al de los demás pilotos y en algunos momentos hubo una lucha interesante por el tercer puesto. Todo transcurrió con normalidad hasta que una acción peligrosa de Lecuona en la que arrolló a Oliveira, los comisarios decidieron sacar la bandera roja y al haberse superado 3/4 de la carrera se dio por finalizada. Pecco Bagnaia fue el primero en realizar los 105,6 kilómetros. El 63 de Ducati hace las 23 vueltas con un tiempo de 38 minutos 17.7 segundos, con una velocidad media de 165,4 km/h. A 2.4 entró segundo Joan Mir y a 6.4 tercero Jack Miller. Oficialmente Ducati ya es campeona de constructores, título ganado el mismo día que el último campeón del mundo con la marca italiana Casey Stoner visitó la competición. Como curiosidad, es la tercera vez que se corre en este circuito y es la tercera marca distinta en ganar. Bueno, Chicho, tenemos campeón del mundo. Sí, lo que pasa es que yo creo que él lo dijo, ¿no? También, que le hubiese gustado pelear de tú a tú en una última vuelta con Foguía y no que acabase por los suelos gracias al Sí, kamikaze. al factor Binder. Le Sí, vamos a llamar el factor Binder, que es un nuevo factor en las carreras de motos. sí, fíjate que yo estuve pues haciendo un poco mis especulaciones, ¿no? A ver qué podía pasar. Tú sabes que estas finales siempre son agónicas, ¿no? Tú ya has vivido unas cuantas. Yo me acuerdo la de Emilio Alzamora peleando por el título con Melandri. Joder. ¿Te acuerdas? Aquello Alzamora parecía que había envejecido 10 años, ¿no? Después de, sí, Oye, y era ahora que me acuerdo, ¿te acuerdas la de Arada con Capirossi en Argentina? también otra Madre mía, igual. qué final, Sí, qué sí, sí. final. Ahí, Ahí hubo de todo. sí, no se aclaró nunca aquello porque Capirossi ni siquiera recibió una sanción, pero aquello era de jugado de guardia. Y demás, así ha habido algunos de estos. Bueno, hombre, ¿te acuerdas cómo Alex Cribillé ganó el título en Río, terminando octavo y sufriendo, igual que Kenny Roberts Jr. al Sí, año siguiente? O sea, estos campeonatos así agónicos, joder. sí, 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 sí. Puede pasar de todo. Aparte siempre hay sorpresas. En este caso la sorpresa que también yo ya contaba con ella, ¿no? Porque al final son cosas que pasan en las carreras. La sorpresa de Binder ahí entrando de una manera Colado. incomprensible, colado completamente, no sé Sí. para qué, no sé qué se jugaba este hombre ahí, pero realmente Yo creo que lo que qué fue desastre. es ir a hacer amigos. O sea, al pobre, oye, al pobre me da pena porque al final es un chaval, aunque esté un poco así, pero es que después de la carrera le dio hasta el apuntador, ¿eh?
O sea, la han puesto de chupa domine, que bueno, y que si en MotoGP, que si a este yo no le quiero en MotoGP, que me da miedo correr con él. Bueno. El ¿Pero pobre quién? debe tener una ¿Pilotos? presión. Sí, ¿Pilotos sí, han sí, dicho eso? todos los pilotos. Alguno de MotoGP ha dicho que no quiere correr con él en MotoGP, otros han dicho. Bueno, ha salido a colación lo que tú decías, lo del carné por puntos. Ajá. Que para ir a MotoGP tiene que tener. Les ha metido el miedo en el cuerpo, el Darren Binder a todos. Hombre, normal, coño, tienes a un kamikaze descerebrado por ahí con 250 caballos entre las piernas. Esto 250 a punta de gas, Chicho, que ya van por los 280 casi. ya van por los 280, ¿no? Pues Sí, imagínate. Esto, pero al final, fíjate que yo fui muy crítico con la subida de este chico a a MotoGP. MotoGP. Porque, Sí. a ver, por dos motivos. Una, no tiene palmarés y no se pueden andar regalando las plazas de MotoGP de esta manera tan barata, ¿no? Que parece que es una tómbola esto. Sí, Y por otra, pues el palmarés también que tiene en caídas, que es un crack. El tío las ha tenido de todos los colores con muchos pilotos y un tío así. Pero sigo insistiendo, la culpa es del árbitro. La culpa es de quien no le ha parado los pies, porque totalmente. yo esto lo viví en primera persona hace muchos años. A mi hijo le metieron una sanción y lo Y, nu castigaron una carrera y se acabó, ¿eh? Se y nunca acabaron todas las más. tonterías, nunca más. Exactamente. Mira, el otro día lo estaba comentando con Antonio López, que creo que le conoces, ¿no? Un fotógrafo amigo mío de Granada. Bueno, y me contaba eso. Dice, mira, a Jorge creo que fue un doble adelantamiento. Adelantó a no sé quién y dijo, también puedo con De Angelis. Le tiró y creo que venía de tirarle de la carrera anterior o Sí, algo y así. fue en esa ocasión, él no tenía la culpa. ¿Sabes? De esto que se abren, él se mete y cuando se cierra se tocó. O sea, no tenía culpa, pero era reincidente. Claro, Y y a mí ahí, me supo muy mal en ese momento, pero luego, visto desde la distancia, fue Manuel Santo, fue sí, fantástico. O sea, fue 5 veces campeón del mundo sin volver a cometer, no eran guarradas, era más bien inconsciencia, ¿no? sí, mira, sí, ¿Sabes? un día, bueno, hablando con colegas y con este amigo mío, la lista de pilotos en los que nunca han parecido en un incidente, o sea, ha habido, en el caso de Jorge, aquel incidente en Motegi, creo que fue, me parece, ¿no? En Japón. Sí, Después, Pedrosa tuvo uno con su compañero en Portugal, ¿te acuerdas? Que tiró a Nicky Hayden. sí, Después nunca más. Son estos que dicen, ostras, ¿sabes? sí, no, Eh, claro, claro. Hombre, a ver, al final aprendes a base de palos en la vida. Entonces, cuando te ves metido en una situación en la que ya no eres tú la víctima, sino que aparte es otro piloto la víctima, pues ya te lo piensas más. Y si te meten la sanción fuerte, olvídate, se y acabó. otro piloto que nunca ha estado metido en polémicas fue Casey Stoner, otro piloto limpio, ¿verdad? En cambio, hay otra serie de pilotos. Es que, mira, por ejemplo, Jorge, Pedrosa, Stoner, Viñales es otro Sí, sí, piloto que limpio, jamás, limpio. nunca le has visto metido en un lío. El propio Dovizioso. Después hay otros que, bueno, que ya los conocemos, Sí, que son más aguerridos, digamos. sí, pero a ver, esto no puede ser. Esto no, porque es un deporte de altísimo riesgo. Entonces no puedes tener a un kamikaze por ahí tirando a la gente. Afortunadamente, pues no tenemos ningún caso de un accidente fatal provocado por un kamikaze de estos, ¿no? Que hubiese acabado Sí. con falleciendo algún piloto. Pero Pero imagínate, bueno, para terminar con Binder, porque al final de lo que toca hablar es de Acosta, sí, imagínate la caída, o sea, caerse en Moto 3 no tiene nada que ver con caerse en MotoGP. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, Binder, por su propia seguridad, ahí está. que se ande con cuidado, porque una caída de MotoGP no tiene nada que ver con la de Moto 3. Él se ha caído en Moto 3 N veces. En MotoGP no llegaría a esas N veces. Ajá.
Bien. Pues venga, vamos a hablar de Acosta Del porque Super Champion, del Super Champion. Oye, todo el mundo, Chicho, todo el mundo está enamorado de Pedro Acosta, enamorado deportivamente, te digo. O sea, sí, sí, los pero a ver, rivales, yo que siempre busco ahí darle la vuelta a todo, tú sí. imagínate que si Binder, en vez de tirar a Foguía, tira a Costa, ¿de qué estaríamos hablando ahora? Pues Estaría todo el mira, un mundo cambio. enamorado. Aquí ya no No, estaría todo sí, el mundo enamorado. pero Chicho, Entonces el amor es así como muy, ¿sabes? si sale bien es amor, si no ¿Eh? es otra Sí. cosa. No, pero a mí me gusta las dos últimas, le recomiendo a todo el mundo que conozca, que le guste las carreras, que se vea las dos últimas vueltas de este chaval. O sea, cómo hacía la curva 3 entrando por donde no había sitio. Él parece que ve los huecos que los demás no ven y lo hace sin codazos y sin empujar a nadie. A mí las dos últimas vueltas fue de motociclismo de altísimo nivel por parte de un niño de 17 años y poquito, casi recién cumplido. O sea, de verdad que me emocioné con, pero no porque fuese a ganar el título, sino porque hizo dos vueltas finales. Joder, macho. O sea, de motociclismo 5 estrellas. Yo me imagino que tú serás crítico, pero le salió bien. Si le llega a salir mal, bueno, pero fue muy valiente, hizo Sí, hombre, maniobras sí, sí, que sí. nadie más hizo esas maniobras y bueno, A mí increíble. me hubiese gustado ese duelo, ¿no? Ese duelo al amanecer entre Foguía y Acosta. De última vuelta, los dos son limpios, Sí, entonces hubiese sido un duelo limpio y que hubiese ganado el mejor. O sea, esto es lo sí, que yo quería ver, no quería ver a Foguía caído, no quería ver, porque al final es una mancha, ¿no? Que tienen ese título, Acosta. bueno, se lo Aunque ganó el. ahora, sí, sí, aunque ahora todo el mundo está enamorado y todo el mundo tal. Pero al final es una manchita porque al final si tú demuestras que ganas, que llegas y dices, vale, estoy en una situación muy agónica, ¿no? Como estaba, que estaba de los nervios completamente, se le veía, ¿no? A pesar de que querían aparentar Sí, tranquilidad y sí, 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 seguridad sí. y voy a salir a dar espectáculo y tal, estaba con el esfínter que no podía estar más apretado, ¿no? Que no le pasaba ni el pensamiento por ahí. No. Entonces, coño, yo quería ver eso. Yo es que me preparé la carrera para ver eso. ¿Me entiendes? Entonces yo estaba ahí, digo, coño, de puta madre. Están llegando a la última vuelta y están ellos dos ahí delante. Han estado toda la carrera delante los dos. Fantástico, vamos a ver. Y me quedé, digo, joder. Pues a mí me gustó muchísimo. Creo que además he vuelto a ver esa parte de la carrera. La habré vuelto 5 o 6 veces, Chicho, y me encanta. Mira, te conté que hablé, no te lo conté porque hablé con Sito Pons este fin de semana, o Ajá. sea, en Algarve, ¿no? Como sí, en Portimao. Y desayunando con él una mañana, digo, oye, Sito, según tú, ¿qué hace Acosta diferente a los demás? Y el tío, como es tan chulín, me dice, es evidente. Digo, bueno, ¿qué es evidente? Dice, es muy sencillo, hace menos metros que los demás. Ajá. Interesante. Dice, menos metros que los demás. Digo, así. Dice, claro. Y dice, y entonces me explica, a ver, tú que eres un analista, me dice, mira, él cuando necesita, hace trazadas de moto grande. Es decir, y si te fijas, es verdad, mientras los otros hacen las típicas trazadas de Moto 3 redondas para tener velocidad por paso en curva, él de repente se va al ápice. Y hace así, ¿ves? Cuando dices, ¿qué hace? O sea, los demás están así tumbados y él hace ¡shum! Y después es capaz de frenar, pero también de salir acelerando. O sea, él tiene una técnica que los Sí. demás no la tienen. Y si te fijas, es lo que hace. No lo sé. ¿Qué opinas tú? Bien, a ver, yo lo que opino es que eh, ha ganado carreras, pero no por márgenes muy amplios. ¿Sabes qué te digo? Sí, No sí. sé las veces que se ha escapado, ahora no lo sé, tendríamos que mirar esa estadística, las veces que se ha escapado, cuántos segundos se ha escapado. Creo que sí, alguna que se escapó con Sergio García, ¿sabes?
Sí, Hubo sí, un ha par de ganado de carreras todas las maneras. Ha que se ha ganado. escapado, pero que no es una ventaja que tú digas que en todas las carreras este tío utiliza esa técnica y le saca en 3 curvas importantes 3 o 4 décimas y se larga y los deja ahí y le saca 5 o 6 segundos. O 3 o 4. ¿Sabes qué te digo? O Sí, sea, ¿cuántas victorias ha tenido? Ha tenido, contando con esta, creo que eran 6, ¿no? En total. Y de 18. Y después ha tenido carreras también muy apagadas, ¿no? sí ha tenido y después su clave fue ese inicio de campeonato Sí, sin fulgurante, duda, sin duda. Fue que además ahí, cogió fue. a todos los demás como todavía calentando, ¿sabes? Él Sí, empezó, pa, y a partir de ahí ha vivido de las rentas, ha ganado una carrera entre medias y su ventaja ha sido eso. Pero bueno, al sí, a final, nivel técnico yo lo que me he fijado más, ya lo comentamos aquí, es cómo prepara el cuerpo en las chicanes. Las chicanes son muy importantes. En un circuito donde te encuentras 2 o 3 chicanes, el que es muy técnico marca diferencias. ¿Sabes? Porque es la maniobra quizás más técnica de todas. Piensa que tienes que pasar de una curva a otra curva. O sea, ya no es una y recta que es, entras en una curva y sales a una recta, sino que entras en una curva y sales a otra curva. Y ahí es donde sí tiene ventaja con este truco que ya comentamos aquí de preparar, de que todavía está la moto inclinada para este lado, pero él ya tiene el cuerpo preparado para el otro. y Y eso más en Moto 3 que en la chicane te puedes quedar parado. ¿Sabes? Moto 3 como no tienen aceleración para salir, mantener esa la sí, velocidad. ahí, sí, ahí es importante. Esto que te digo yo es importante para salir muy rápido la chica. Pasas muy rápido y sales muy rápido, ¿no? Y luego, Por sí, cierto, Chicho, perdona, que hablando de la chicane, eh, le hice una entrevista a Jorge Martini, aunque es de MotoGP, encaja aquí con lo que te voy a contar. Le pregunté, porque Jorge ha dicho alguna vez que cuando hace una vuelta rápida de esas de las suyas, solo puede hacer una, porque dice que físicamente revienta en una vuelta. Y vale. entonces le pregunto exactamente, digo, Jorge, esto me llama la atención, ¿dónde se te va todo ese montón de energía en una vuelta? Que dice que después está Sí, cloth. Y me dice, básicamente en los cambios de dirección, en los pim pam. ¿Por qué? Porque dice, mira, primero que lo hago con muchísima violencia porque lo hago muy súper rápido, agresivo, claro. muy agresivo y después, como soy pequeño, Sí, claro, necesito un tipo alto cuando, como tiene palancas. su palanca cuando gira le ayuda. Dice, yo tengo que hacerlo todo con el cuerpo, Sí, sí, con los todo, brazos y todo con las piernas. músculo, puro músculo, Dice, como puro soy músculo. pequeño, con Sí, brazos y piernas. Dice, mira, la energía se me va en los cambios de dirección, básicamente, y después agarrándome a la moto en las frenadas. ajá, ajá. Qué bueno, ¿verdad? Vale, vale, vale. Mira, tú fíjate una cosa, porque esto es una cosa que yo trabajo mucho, lo que son las palancas. Porque toda la moto, puedes ir neutro encima de la moto, ¿sabes? Va Sí, sentado, de hecho la mayoría de los pilotos van así, van sentados y no le estás ayudando a hacer su trabajo con tu cuerpo, con la musculatura de tu cuerpo. Entonces tú cuando haces palancas, claro, tienes que hacer fuerza para ayudar a la moto a que entre. Hay una serie de palancas que nosotros trabajamos, pero claro, eso es muy muscular. sí. Porque claro, tú estás de un tío que va encima de la moto neutro, que simplemente se va aguantando y va pilotando sin necesidad de meterle tanto músculo a la moto, pues claro, te cansas muchísimo más. Esto me lo decía mi hijo, si estos trucos van muy bien, pero va muy bien para una vuelta. Pero ¿qué pasa con una vuelta? Coño, si los tienes y te dan para hacer poles, piensa que Jorge es un crack, tiene 22 o 23 poles en Moto 3. Es un tío que a una vuelta es muy rápido. Si tienes la Sí, posibilidad de tener esos 2 o 3 décimas que a lo mejor puedes sacar haciendo esas palancas en una vuelta, pues ¿qué te sirve? Te sirve para escaparte, te sirve para pillar a alguien, te sirve Es una reserva que tienes ahí que sabes que solo la puedes usar durante una vuelta o 2 vueltas.
porque bueno. realmente te quedas destruido. Entonces, claro, un piloto con más envergadura, tipo Augusto Fernández, que es un piloto ya que mide Alto. 1,80 m y que es fuerte, ¿no? Claro, no necesita, puede hacer las mismas palancas con mucho menos esfuerzo que Martín. Entonces, ahí es de donde viene el cansancio de Martín, ¿no? Que tiene que meterle Sí, sí, músculo por sí. todos los lados para, Y, para, y- para. y es lo que me decía, dice, es que, dice, para hacer esa vuelta rápida, dice, la gente no entiende mucho que una MotoGP a tope se pilota con brazos y piernas a la vez. ¿Sabes? O sea, es todo el cuerpo. Sí, 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 sí. Porque dice, por ejemplo, dice, mira, tú en un cambio de dirección con gas, que es el difícil, claro, tú estás haciendo que la moto haga lo que ella no quiere hacer, porque la moto quiere irse recta. O sea, Claro, la moto quiere irse hacia allá. Y tú, con el gas abierto, con los caballos empujando hacia adelante, tú la quieres hacer girar hacia un lado. Y entonces ahí tienes que hacer una fuerza bestial, bestial. sí, sí. Hombre, ahí también entran en juego las. ¿Tú te acuerdas el truco que sacó Dani Pedrosa cuando llegó a 2,5, que levantaba la moto y daba gas antes que nadie, ¿no? Y los rivales decían, coño, es que está dando gas, yo intento dar gas ahí, no puedo. ¿Cuál era el truco? Era simplemente que él giraba el manillar hacia el interior de la curva, ¿sabes? Y la moto automáticamente se ponía a derecha. O sea, él no hacía fuerza en el manillar. ¡Pam! Hacía un contramanillar. Sí, hacía un contramanillar, igual que el contramanillar te sirve para entrar en curva, también te sirve para salir. Mira, Entonces, ya que estamos lanzados, pobre Pedro, le estamos quitando minutos, pero estuvo Casey Stoner en Portimao, ¿no? ajá, sí, Y hablando con él fuera de los micrófonos, hablaba de Pedrosa. Cuando llegó y sí, vio la telemetría de Pedrosa, sí, 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 sí. Casey Leí la Stoner, noticia esta, sí. Casey Stoner decía que no entendía lo que hacía Dani. Y estamos hablando de Stoner, no de Pepito Pérez. O sea, es súper interesante la técnica, dónde te puede llevar, No, porque es claro, la pura técnica. es que al final la técnica es hacer fácil lo difícil. Qué bueno, Se buena puede, se definición. puede definir así, ¿no? Entonces, claro, te encuentras a Dani Pedrosa, que medía unos 60, que pesaba 48 kilos cuando llegó a MotoGP. Oye, 1,60, no seas generoso. Bueno, sí, por ahí, Sí, el pobre. Era un claro. jockey, es tamaño Sí, sí, jockey. sí. Entonces le metes una moto que pesa con el depósito lleno 180 kilos. Pues imagínate, si no eres técnico. Al final, fíjate que tenemos en español tenemos un refrán fantástico: más vale maña que fuerza, Exacto. ¿sabes? ¿Y Sí, qué es la sí. maña? La técnica. Entonces, Los Dani, trucos, los trucos, los la trucos, técnica. claro, la técnica. Entonces, Dani era un piloto muy mañoso, muy técnico. Igual que Jorge. Jorge no le quedó más remedio porque Jorge era muy pequeñito. ¿Te acuerdas cuando llegó al Mundial? Sí. Era también muy pequeñito. Él siempre había sido muy precoz, había siempre corrido en categorías con pilotos mayores, pero claro, él creció en el Mundial. Él llegó con 14 años al Mundial y creció en el Mundial, y él tenía la técnica del piloto pequeño y luego ya tenía la fuerza del piloto normal. Entonces era una combinación fantástica. Por eso es importante, a pesar de lo que digan por ahí, que los pilotos tienen que empezar pequeños, porque es cuando desarrollan esas técnicas. Cuando son Bueno, pequeños y se enfrentan con motos que son más pesadas, ¿no? El piloto que es más musculoso, que es más fuerte físicamente, no desarrolla tanta técnica porque no la necesita. claro. A base de Y más en músculo, las categorías pequeñas. claro, a base de músculo lo arregla todo. El que es pequeño no le queda más remedio que De buscarse la vida, vamos. buscarse la vida. Pero bueno, vamos a Bueno, seguir hablando de. con Pedrito, supercampeón. Sí. Oye, ¿qué es lo que más te gusta de Pedro? A ver, a mí lo que más me gusta es que viene de la técnica, de los ejercicios. Es un piloto que ha hecho muchos ejercicios
Él empezó allí en una escuela de Murcia, nosotros teníamos una escuela de Murcia que estaba en el circuito de Cartagena. Yo había ido allí a hablar con el director del circuito para a ver si se podía montar una escuela allí y la verdad se portó fantástico porque dejó un espacio gratis y todo, ¿no? Y se montó una escuela y esto todo es historia que me han contado y apareció por allí el Pacote este con su hijo, en principio, como padre, y empezó un poquito pues a ayudar al que llevaba la escuela, que era un tal Antonio Leal, y al final se quedó con la escuela él. O sea, viene un poquito y todos han hecho muchos ejercicios. Estuvieron en la órbita de KSB, que también, fíjate que también tiene pilotos en el Campeonato del Mundo, que está Sí. Lecuona, está Tatay, está Héctor Garzó. Y bueno, al final salió un poquito de lo que es esa revolución en lo que es la formación de los pilotos con la que empecé yo con mis escuelas, que es a base de menos circuito, pero más técnica. Entonces es un Qué piloto bueno. muy técnico y ya lo ves, hay muchos vídeos de él haciendo ejercicios, haciendo ochos ¿Ah, y sí? haciendo todo tipo de ejercicios por ahí. Sí, sí, los puedes encontrar si los buscas un poquito ahí, hay un montón. Y es una manera de reivindicar todo lo que es la formación a través de ejercicios, que es muy económica, es muy barata. Lo caro aquí es irte a un circuito con una moto de circuito y ponerte allí a dar vueltas. Eso es Claro. carísimo. Pero luego lo que los ejercicios es muy barato y es muy técnico y al final ves la calidad. Nosotros en la escuela, cuando estaba Joamir y Augusto, pues eran los más técnicos de todos, ¿no? Eran los que en los ejercicios lo hacían mejor. Qué Y bueno. fíjate que Oye, ¿y también. habías oído hablar de Acosta antes de este boom o no? ¿Te había llegado algo de él o no? Sí, 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 yo ya había oído hablar, igual que de todos los pilotos que destacan, ¿no? En la cuna y que van destacando, que ya los vas escuchando. A mí me gusta mucho ver las clasificaciones para ver, siempre miro a ver si hay algún piloto conocido, algún piloto de mis escuelas, ¿no? Y voy mirando, y entonces ya te vas quedando con nombres, ¿no? Cuando ves que un nombre se repite en los primeros puestos de las clasificaciones a lo largo de los años, pues dices, coño, que este. Entonces ya los vas teniendo un poquito fichados, ¿no? Y Bien, eh, volviendo a Pedro, venga, ¿qué sí, más te gusta? La técnica, pero algo más. O sea, ¿qué parte de su pilotaje crees que es diferente o que vale, es mejor que los demás? fíjate el detalle. Yo más que el pilotaje, lo que diría la actitud que tuvo en las primeras 4 carreras, que luego la perdió, la volvió a encontrar y que ahora casi la recuperó un poco en esta última carrera porque salió a olvidarse de tonterías y Exacto. de todo, ¿no? Entonces, el detalle ese de que un rookie que llega a MotoGP y que es capaz de salir como salió en las primeras carreras sin presión ninguna, ahí fue cuando vimos al mejor Acosta, ¿no? Cuando empezó la Esto, presión del mundial, exacto. cuando empezó la presión del mundial y sabes que siempre alrededor de los pilotos, pues bueno, de hecho ya se despidió de las redes sociales muy rápido, fantástico, pero siempre alrededor de los pilotos pues hay adultos, ellos son niños, pero hay adultos diciendo tonterías y escuchas cada tontería que flipas, ¿no? O sea, dándole consejos a un chaval que va primero en el mundial, o sea que algo tiene que saber, y hay gente continuamente dándole consejos que el 99,9% son estupideces. Entonces, claro, llega la presión, gente diciendo tonterías. Al final que se sube en la moto es el chaval. Y el chaval lo hizo bien cuando no tenía presión, cuando estaba el tío Exacto. como jugando a las carreras, como juegan, ¿no? Llegó allí y anda, joder, si me los follo, hostia, coño, qué divertido, gano, coño, Salgo ¿sabes? del pit lane, salgo del pit lane, gano Sí, y gano tal. y gano y qué divertido es todo esto y gano y de repente empiezan a entrarte la presión del campeonato. Cuidado que ya no puedes hacer tonterías, cuidado que ya no puedes tal, cuidado que la ventaja está para gastarla, sí, sí, pero es que tienes a Foguía que te ha comido 65 puntos en 6 carreras, ¿sabes? Ya no es tan divertido, ya empieza el otro lado, el lado menos divertido, que es el de la gestión de la presión
y el de no poder, el de no fallar, ¿sabes? Esa espada de Damocles que tienes encima que no puedes fallar. Y ahí ya empiezan los bloqueos, ya no fluyes, ya no pilotas, ya... Entonces fue muy interesante toda la Sí, temporada, fue muy interesante porque hubo diferentes momentos, ¿no? es verdad. Vimos a diferentes Pedro Acosta, ¿no? Vimos al chaval con desparpajo en la pista, que se los comía a todos y que disfrutaba y que era un pilotaje fluido, un pilotaje creativo, ¿sabes? Suelto. Y luego vimos a Pedro Acosta que iba de puntillas con cuidado, con la presión, ¿sabes? Todo esto a lo largo de la temporada y al final faltó esa última vuelta, ese duelo de última vuelta que yo Pero lo que me dices quedé, tú, en Portugal volvió, no sé si vimos al Pedro Acosta de no, principio de año, no, pero no. vimos al Pedro Acosta saliendo, dice, bueno, lo Sí, voy a resolver. Se exactamente. acabó, ¿no? No era un pilotaje fluido, era un pilotaje, ¿sabes? Angustioso, era un pilotaje de no me puedo caer, tengo que ir rápido, pero no me puedo caer, ¿sabes? Entonces, no era el de las primeras carreras, pero lo supo resolver muy bien. Muy bien, La verdad muy es que lo supo bien. resolver muy bien porque no falló y era complicado en una carrera porque fíjate que él estuvo delante, después se fue para atrás, o sea que yo iba bailando, ¿no? Mientras el Foggia se mantenía en los primeros puestos, él bailaba un poquito dentro de la clasificación de cada vuelta y al final lo resolvió muy bien, no cometió errores eh, y a ver, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Bueno, pues ya le tenemos, me imagino que celebrando y dentro de poco le tendremos subido a una Moto 2. Mira, ayer pensando en esto, Chicho pensaba lo siguiente. Eh, él llegó, Pedro Acosta llegó a Moto 3 habiendo pasado algún año en Moto 3. O sea, él llegó a Moto 3 con la moto que había corrido la Rookies Cup. Más potente, pero la misma moto. Y La misma El moto, FinCEF el también. FinFEF. O sea, que la moto la tenía por la mano. Ahora Sí, no. Ahora va a entrar en una categoría de una moto que no conoce. ¿Sabe? O sea, no tiene experiencia ni sabe cómo va a reaccionar la moto. La tiene que aprender. ¿Por dónde crees que va el tema? por eso digo a ver qué pasa. A eso me ¿Así? refiero, claro. Claro, porque, a ver, no va a tener mucho problema. No va a tener mucho problema y además estando en el equipo en el que está y después de lo que ha hecho, ¿no? Porque ahora si él dice, no, quiero una moto 2 para entrenar ahora aquí en Cartagena, la va a tener. O sea, él va a Ajá. poder llegar con muchos kilómetros encima de una moto muy parecida a la que después va a estar pilotando, ¿no? Entonces, por ahí no creo que haya ningún problema. Ya hemos visto ya a Raúl Fernández este año cómo se ha adaptado, ¿no? Vamos. Siendo un rookie, pues ha hecho una temporada excepcional, ¿no? Excepcional a la altura de la que hizo Márquez en su primer año o incluso mejor. Entonces vamos a ver qué sucede cuando llegue a las primeras carreras o a la temporada que viene o hasta primera mitad por darle un margen de adaptación, ¿no? A ver qué sucede Como con le Pedro pasó a Acosta. Raúl, ¿eh? Raúl empezó, Raúl Fernández claramente ha ido aprendiendo. Lo que pasa es que empezó a un nivel muy alto Sí, ya ya, empezó muy alto. Raúl pero ha ido ya poco creciendo, creciendo, creciendo y al final le ha podido la presión. se adaptó muy bien porque las Moto 2 son unas motos muy complicadas. Son muy complicadas. Y aparte después está el tema de los neumáticos, ¿no? Que ya sabes que se quejan mucho los pilotos, le han hecho cambios, han fastidiado la vida a muchos pilotos, otros le han ayudado con los cambios que hicieron de neumáticos. Yo he escuchado que el neumático delantero es el que se usa en las carreras de resistencia. Sí, sí, O sea que sí. es un neumático que tiene que aguantar muchas Duro, vueltas, ¿no? duro. Y imagínate cuánto pesa una moto de resistencia, pero Claro, es como un camión entonces, al lado de las Moto 2. exactamente. Entonces son neumáticos que hay, claro, es el problema del neumático único. Por una parte, la ventaja de que todos los pilotos salen con la misma goma, con lo cual se te acaban las excusas en ese apartado. Pero por otra parte,
que las marcas después, para ahorrar lo que tienen que pagar por ser neumático único, tienen que ahorrar por algún sitio, entonces tiran de cosas baratas, de neumáticos baratos, Claro, neumáticos que ya tienen ahí en el almacén. en el almacén, ¿sabes? Entonces ahí hay el gran problema, es ese neumático que a muchos le ha fastidiado la vida porque no consiguen. Sí, pero la ventaja de uno que llega es que no conoce el anterior, ¿sabes? Llega y Sí, ese es el que es el primero que conoce. Y a Pedro le veremos sobre la moto, que me iré para allá a verle en Jerez el 14, el 21, creo que entrenan ya en Jerez, entrenan 2 días los de Moto2. Allí veremos a Pedro, veremos a Canet con una Calex, a ver, o sea, va a haber cositas interesantes el año que viene en Moto2 y protagonistas casi todos españoles el año que viene. Estará Augusto, sí, estará Acosta, estará Canet en una moto nueva, al Jorge Navarro, que tú conoces bien, también se subirá a una Calex. Vamos a tener buen plantel para el sí, año sí, que sí, viene. pero la Spita o la Bosco Oscuro no es una mala moto, en absoluto. O sea, no es una mala moto, ¿eh? O sea, no, que nadie se crea que las Cales están muy por encima de las. De hecho, Navarro consiguió mejores resultados con la Bosco Oscuro que con la Cales cuando estaba en el equipo de Gresini, ¿te acuerdas? Que no No me levantaba. acuerdo, pero vamos, Sí. sí, pero el caso es que, bueno, al Entonces no es final. una mala moto y No, yo. pero tú sabes cómo son los pilotos. Sí, Todos sí, los sí, campeones del mundo, claro. menos Márquez, todos han ganado con una Calex. Entonces, para ellos, Sí, sí, no, no, sí. Claro, pero esto es a veces peligroso, porque cuando consigues la cal dices, bueno, ya está, me puedo relajar. Te vas a relajar, te van a dar por todos los lados con las oye, de lo espitas. que no me acuerdo, ¿quién será el compañero de Acosta en Moto2? Es Augusto, Augusto. sí, Ah, es verdad, vaya equipazo, ¿eh? es Augusto, sí, sí. ¡Wow! ¡Ostras! Ahí un veterano con un rookie chulito. Vamos a ver cómo pinta. Sí, sí, sí. A ver, va a ser un buen duelo. Me imagino que esto le ayudará a Augusto a prepararse mejor porque ahí va a estar la clave. La clave el año que viene va a ser el que llegue y que pegue en las primeras carreras. Sí, sí, el que pegue en las primeras carreras. Ahí no hay margen para adaptaciones, no hay margen para puestas a punto, no hay margen para nada. Ahí va a ser una lucha desde las primeras carreras. Entonces vamos a ver cosas interesantes. Oye, Chicho, ¿y tú crees que la actitud entre estos dos será importante? Porque Pedro es joven, Sí, es campeón del mundo y tiene lo que dices tú, este desparpajo, es un tipo simpático y tal, dicharachero, ¿no? Y Augusto es más discreto y tal y tal. no. Estas actitudes entran los dos nuevos en el equipo. La actitud puede que uno de los dos se haga como el protagonista del equipo. Sí, sí. ¿Es El, importante la actitud también o no? sí, sí, uno de los dos será protagonista en la pista. Después la pista pone a cada uno en su En sitio. la pista, fuera de la pista, pues ya puedes ser todo lo simpático que quieras, que eso no puntúa. Entonces el Hacer todos los protagonista, chistes que se te ocurran. sí, a ver, el protagonismo es muy efímero, ¿no? Porque ahora lo que dices tú es un chaval con desparpajo, es un chaval que cae simpático, ¿sabes? Con ese acento murciano Cerrado. 100%, con sus. Tiene cosas de viejo refranero, ¿no? ¿Sabes qué te digo? Como cosas de, de, de estos ya jubilados que son sabios de la vida, ¿sabes? Y que Con van 17 soltando, años. que van soltando frases muy Sí, refraneras, ¿no? lapidarias, ¿Sabes? lapidarias. Sí, sí, Sí. sí, sí, sí. Entonces tiene esto, claro, cae simpático y tal, pero ¿por qué cae simpático? ¿Por esto o porque ha arrasado o porque ha ganado de una manera espectacular? Porque ha ganado de una manera espectacular. En el momento en que deje de ganar, pues ya no será tan simpático, ya no será, ¿sabes qué Sí, te no, digo? ya los chistes no se irán Claro, a. ya no habrá tanta gente riendo. Oye, no, le dirán, oye, menos chistes y darle más gas.
Ahí está, ¿me entiendes? Entonces, la prensa, todo lo que sube, baja, es muy efímera, ¿no? Tú sabes que Déjame, aquí en mira, España, además, tú sabes quién ha sido el tipo más con más arte, como se dice en Andalucía, del paddock, era José Luis Cardoso. ajá, Era todo el día contando chistes, sevillano el tío hasta la médula, y jaja, y jiji. Y cuando se fue, cuando se retiró, le decíamos, José Luis, ¿pero quién nos va a contar los chistes? Pero de las carreras nadie hablaba de él, ¿sabes? sí, era creativo porque tenía esa gracia andaluza En el y arte era muy sevillano. creativo también en las excusas, porque se Así. tiró toda la vida con problemas y con excusas y, y no las repetía. Tenía un buen, Tenía arte también para eso. sí, tenía un repertorio, un buen repertorio, ¿no? En Sí. fin, pues nada, tú, listo, ¿no? Sí, vamos a ver qué sucede y va a ser muy interesante, va a ser muy interesante. La- l- Yo, yo, yo- yo te digo una cosa, a mí, eh, ¿sabes lo que estoy deseando y lo que me habría encantado? Es ver a Pedro Acosta y a Raúl Fernández en Moto2. Me habría encantado, no puede ser, porque al final Raúl se va a MotoGP. Me sí. imagino que en un par de años los veremos allí a los dos juntos, pero todo apunta a que son con Jorge Martín las tres puntas de lanza del motociclismo español del futuro. Bien, a ver, yo a Raúl lo veo más sólido, ¿Sí? sí, lo veo más sólido. Fíjate que el año pasado en Moto3, la manera en la que ganó las últimas carreras y lo que ha hecho en Moto2, que es un piloto que es muy sólido. Tú a Raúl lo ves como un piloto sólido, ¿no? No es sí, ha tenido algunas caídas que son las que le han privado del título, pero es un piloto sólido, es muy sólido, siempre está ahí. ¿Me entiendes? No tiene altibajos grandes. Entonces lo veo más maduro y lo veo que a mí me gusta mucho Raúl. Yo te digo una cosa, a mí Raúl me decepcionó con la caída de Misano. Sí, Ahí tenía el campeonato en la mano y sí, se le escapó en Misano. Que se le puede perdonar porque es un rookie, que porque tiene 20 años, pero ahí se le escapó el campeonato. sí, pero fíjate que el resto de la temporada ha sido impecable, ¿eh? Sí, no, ahí perfecto. Ha sido Perfecto, impecable. veremos a ver, veremos a ver. Y nada más. Bueno, el campeonato de Raúl no está decidido, pero con 23 puntos sobre 25, Sí, solo una desgracia puede hacer que el título no se vaya a Australia. Te digo una sí. cosita rápida. Entre italianos, el otro día lo miré, entre italianos y españoles hacen el 60% del campeonato. ¿En De un las tres, campeonato en las tres categorías o en MotoGP? en todo el mundial. En todo el mundial. 60%. Pero este año tenemos un campeón francés, tendremos un campeón australiano, creo, y un campeón español. Esto le viene fenomenal al campeonato porque abre un poco en Francia ahora mismo, el motociclismo está Claro. subiendo como la espuma. Y en Australia, imagínate, desde Stoner no tienen un campeón del mundo. Para los australianos están on fire allí también ahora. Bien, no, es el sueño de Carmelo, ¿no? Si le diesen un ojo en blanco y le dijeran, oye, a ver, hazme la parrilla de las tres Quiere categorías. un tailandés o dos, indonesios, pero buenos, no los que hay ahora. Sí, Y tal, en países emergentes donde hay mucho interés por sí, nosotros. algún chino, ruso, indio, Y brasileño, americano. americano, por supuesto. Entonces, una vez hice cuentas y con los 7 países, hay 7 países con los que juntas la mitad de la población mundial. Y no tienen representantes Claro. en MotoGP. En fin, es que no tienen nuestro sol, que hoy hace aquí un día de película, no tienen nuestros circuitos, no tienen Se nos da nuestro... bien este deporte, a los españoles, ¿eh? Se nos da bien, ¿eh?
Muy bien, pues nada, Chicho, nos vamos y volvemos pronto. Hay un tema que tenemos que tocar sí o sí, es la nueva lesión de Marc Márquez. Sí, vale, pues sí lo vamos a tocar. Oye, no hemos hablado nada de las Ducatis, que cada vez se consolida más. Pecco Bagnaia se está consolidando con una fuerza tremenda, ¿eh? Sí, Yo Pecco creo que es el piloto que claramente es el piloto más en forma del final del campeonato. Las 5 últimas poles, me parece que 2 victorias y esa moto la es moto, la moto, la moto. es la moto. La ¿Eh? moto porque había 4 pilotos en parrilla entre los 6 primeros. Entre los 5 4 primeros. Ducatis. 4 primeros. El único que se coló allí fue Joan Mir y la Sí, moto, pero no es solo en esta parrilla, viene siendo en por Misano eso. las 3 primeras de la línea, la primera línea de parrilla, 3 Ducatis. Bien, bien, bien. El título que ha ganado Ducati de constructores está más que merecido. Ah, un último detalle, ya sabes que yo soy el de las estadísticas. Con Quartararo fuera, que fue la primera caída del año, Quartararo hasta el domingo pasado había sido el único piloto de todas las categorías que había terminado todas las carreras. El único. De Moto 3, de Moto 2. Bueno, pues allí se relajó y dijo, y se cayó. Y con esa caída, Yamaha obtuvo en Portugal su peor resultado desde 1995. Valentino Rossi terminó 13º. Es decir, si nosotros decimos que Márquez, que Honda depende de Marc Márquez, Sí, imagínate qué podemos decir de Yamaha ahora. sí, sí, lo mismo. Bueno, pues nada, tenemos que hablar también de que lo que de esa fuerza con la que viene Ducati, eh. Cuidado que Y yo el año creo que que viene, el Chicho, año el que año que viene viene tendrán 8 motos. 8 motos Este han tenido 6. El año que viene tienen 8 motos en la parrilla. 8 y un Pecco Bagnaia creciendo y creciendo. un, y Y un, un Gigi, y y un un, Gigi Daliña dándole ahí vueltas al coco. y un Gigi de línea que después del Gran Premio, finalmente, para que esto diga Gigi, esto es muy importante. Dice, sí, sí, el título de constructores está muy mal, está muy bien, pero el título bueno es el de pilotos. Ahí Dice, está. y nosotros tenemos la mejor moto con el mejor piloto. Opa, Gigi le ha dado a Bagnaia los mandos de Ducati. Dice, tú eres el que me vas a hacer ganar el mundial. Normal. Pero bueno, a ver si no le viene grande ese puesto. Muy bueno, muy bueno. Venga, Bien, nos vemos, chicos. venga, Hasta luego. Por cierto, en la de Márquez va a haber bastante tela que cortar, ¿eh? Bastante tela que cortar. Hay unos detallitos que tenemos en el bolsillo que os van a gustar. información privilegiada como siempre, ¿no? Que nos traes tú, Manuel, que no sé Detrás dónde de la los camiones. sacas. Oye, igual un día me encuentran apuñalado detrás entre camiones, porque en el paddock, el espacio entre los camiones es donde las cosas no te las dicen a la luz de todo el mundo, ¿sabes? Es así entre camiones a escondidas. Sí, sí, es curioso, ¿no? Porque vas andando por todo el mundo va andando por el pado de un lado para el otro y de repente se encuentran dos que se quieren contar historias, ¿no? Y es como, mira, Se acercan ahí, tú se sabes, esconden ahí entre camiones. ahora que lo pienso, son como los callejones, ¿sabes? En las ciudades, allí, vámonos al callejón a hablar. Pues ahí es. Sí, sí, Muy entre bien. bambalinas, ¿no? Que se dice en el teatro, entre Bueno, camiones. pues nada, chicos, nos vemos. Oye, pues sí, teníamos que sacar una sección entre camiones para contar esas cosas. Eso. Bueno, pues nada, Venga, pues nos venga, vemos. nos vemos. Agur, como dicen en Bilbao, agur.